Estamos listos para arrancar la mesa de investigación Contralínea Sin Censura TV y bueno, hay que ir desmenuzando las reacciones ante lo que han dado a conocer en la revista, lo que hemos platicado en estas mesas con Nancy Flores y el maestro Miguel Vadillo. Les mando un abrazo a ambos, buenas noches, ¿cómo les va? Nancy, te saludo primero a ti. Hola, buenas noches Vicente, buenas noches Miguel y buenas noches a la audiencia de Sin Censura en esta mesa de investigación con Contralínea. Buenas Maestro noches, Vadillo, como diría Ebrard, ese Vadillo. Uf, ¿cómo ha habido reacciones, Miguel? Buenas noches. Buenas noches, Nancy, Vicente. Pues sí, o sea, era de esperarse finalmente, pero a ver, yo nada más invito a todos tus seguidores, que son bastantes, Vicente, a que por lo menos se lea los textos, o sea, son 3 textos que publiqué 3 días consecutivos, que se lea y que la gente opine. Eso que está escrito no lo inventé yo, parte de documentos, de investigaciones que hicieron por años las autoridades. Entonces esto ha generado como si yo lo escribí, pero esto ya existía, esto es una verdad lo que se hizo. Estamos dando cuenta parte de la historia de una investigación pues que está causando mucha polémica por el personaje del que se trata. Y además con quien hablamos, con quien nos reunimos, le pedimos su opinión, no la quiso dar y después hizo otras cosas. Pues no es nuestra culpa, pues nosotros solo investigamos. Aquí aplica la frase de no maten al mensajero. Es un trabajo que está sustentado en pruebas, evidencias, documentos y que dimos a conocer, como también se dio a conocer que la Procuraduría determinó el no ejercicio de la acción penal, que a mí me parece fue inadecuado, pero es mi opinión. Sin embargo, dimos a conocer que la Procuraduría hizo esto, que está en sus facultades, sí, que esto se le llama, es lo que he estado yo insistiendo, la famosa verdad jurídica. No porque sea verdad, así se le llama, pero el punto es que después de leer un amplio expediente, le surgen a uno muchas dudas por las cuales la Procuraduría determina esa decisión legal. Pero además hay que decir que la Procuraduría que determinó esto es una Procuraduría finales del sexenio pasado, cargada con funcionarios ahora acusados de muchos delitos, enriquecimiento ilícito, torturas, desapariciones, en fin, de tal manera que, ¿cómo creerle a esa autoridad que haya determinado algo así, habiendo tantas evidencias? Ese es mi punto. Y yo lo que quería y sigo esperando a Marcelo que me conteste algo, una sola cosa. ¿Por qué a las constructoras que él les dio concesiones y permisos y que para la construcción de obra pública, concretamente la vía poniente, y desarrollos inmobiliarios, por qué su familia aparece ocupando estos con departamentos de lujo en estos desarrollos inmobiliarios que también fui yo a ver y son impresionantemente lujosos, todo el desarrollo. En Santa Fe, una zona de altísima plusvalía. ¿Por qué? Esa era mi pregunta. No, que sí los pagaron, la WIF dice que no los pagaron, después que sí pagaron una parte, pero que fueron muy baratos. O sea, una serie de señalamientos que no se entiende y que tienen que aclararse, no legalmente, sino a la sociedad. ¿Por qué a la sociedad? Porque Marcelo quiere ser presidente de este país. Y ese es uno de los granitos negros de Marcelo, que hay más, que hay que aclarar. Es solamente eso. Yo entiendo que los simpatizantes, seguidores, bots, el equipo de campaña de Marcelo estén enojados, pero que se enojen con Marcelo, que es el que hizo las operaciones estas, no yo. Yo solamente estoy escribiendo lo que sucedió y di cuenta y pareciera que Marcelo mismo está enojado. En una entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, te acusa directamente, maestro, por eso lo menciono, de ser parte de esta guerra sucia contra él y contra su candidatura, por la publicación, los tiempos, algo que ya hemos desmenuzado para la audiencia de esta mesa de investigación
contra Línea Sin Censura de cómo es que se dan las cosas, pero bueno, ahí está el dedo acusador de Marcelo Ebrard, Miguel. Sí, me parece que la opinión de Marcelo, ante la falta de argumentos, Vicente, Nancy, de Marcelo Ebrard para dar una explicación de esto que estoy preguntando, pues él obviamente descalifica, pero él sabe, porque conoce ese expediente. Tan lo conoce, Vicente, que Marcelo, en vez de enfrentarlo en tribunales aquí en México, cuando se llevó a cabo toda esta investigación en el sexenio pasado, él huye del país, va y se refugia en París, Francia. Si eres inocente, Vicente, pues vas a tribunales, a ver, pruébenme algún hecho ilícito que haya cometido. Pero la acusación es bastante grave porque habla de una red de empresas inmobiliarias en algo que podría ser parecido a lo que hoy se conoce como cártel inmobiliario, que fueron beneficiados y después hay triangulaciones de muchos millones, Vicente. Dinero que fue a parar hasta el extranjero, se solicitó información a Suiza y a Francia, de intercambio, y de repente la Procuraduría General de la República cancela esta solicitud, que ya no me envíen la información, y necesitaba la cancelación para poder determinar el no ejercicio de la acción penal. Es decir, hay muchas dudas en torno a esto, que Marcelo debe de aclarar en vez de andar diciendo que es una guerra sucia. A ver, ahí está la información, ahí están los documentos, y no solo esto. Mira, después de que publiqué esto, antes de publicar esto, perdón, Marcelo habló con dos exfuncionarios públicos, que por supuesto yo identifico porque me conocen, uno federal y uno local, es decir, capitalino, para que mediaran conmigo la información misma. A ver, pues les dije, no hay forma de mediar esto, díganle a Marcelo que lo único que le pido es que dé una explicación a los señalamientos que le hicieron en su oportunidad. Y no hubo respuesta, ¿no? Después se arma una entrevista en donde iban a dar una explicación con el abogado de Marcelo Ebrard. Eso me dijo él, que era el abogado de Marcelo Ebrard. En la entrevista que le hace Páez y Álvaro, él dice que es el abogado de su hermano. Bueno, pues la primera mentira, pero no importa el abogado que fuera. Al llegar hay notario público y el notario nos exige que le entreguemos las grabaciones y que le entreguemos una transcripción. A ver, nosotros no trabajamos digo, ¿qué ministerio público? Perdón, para un notario público. No trabajamos para el notario, ni para los abogados. Eso que lo entregue el abogado, nosotros no tenemos por qué darle esa información. Y sin embargo, pues revienta el abogado la entrevista. De tal manera que nos queda claro que no hay forma de que expliquen esto y por eso se ha negado sistemáticamente. Yo he ofrecido los espacios de contralínea para que dé una explicación y él pues prefiere andar diciendo esto que dice, es una guerra sucia, es esto. No dudo que haya guerra sucia en los procesos electorales. Es decir, no me ofende pues, porque lo nuestro es meramente información periodística que es de interés social. Y eso es lo que nos mueve, Vicente. Así es. Oye, Nancy, y no sorprende que a la defensa de Ebrard y de Enrique Graue, el rector de la UNAM, y lo menciono porque tú firmas la investigación de la Fundación Conde de Valenciana que preside Enrique Graue, salga en defensa de estos dos personajes, insisto, un Carlos Marín desde su columna en Milenio, y lo menciono porque pues ataca directamente al amigo Sósimo Camacho con quien conversaba sobre esto, ¿no? Llamándolo, dice Carlos Marín, entre los falsos periodistas con asiento en las mañaneras figuran malandrines como un tal Sósimo Camacho. Ya de entrada, me huele mal, digo, es timbre de orgullo que un personaje de esta calaña, perdón, de este gran nivel como Carlos Marín, pues se dedique a una defensa así, defensa abierta tanto de Marcelo Ebrard como de Enrique Graue. Yo creo que, y qué bueno que estás aquí junto a Miguel en esta mesa de investigación contra Línea Sin Censura, hace falta que le presentemos nuevamente la información para entender qué hay detrás de estas defensas de estos personajes, Nancy. Vicente, yo creo que hay que reiterar esta parte que decía Miguel Vadillo, o sea, el
periodista no es el problema, el mensajero no es el problema. O sea, cuando se enfocan en el mensajero, lo que quieren omitir es revisar el mensaje. Es decir, ya no quieren que se hable de la información dura. Y en este caso de la Fundación Conde de Valenciana, lo que no quieren es revisar primero que las fundaciones y asociaciones civiles que operan bajo un régimen fiscal muy bondadoso con estas instituciones que les permiten no pagar impuestos y al mismo tiempo estar un poco lejos de la fiscalización de las autoridades, pues es precisamente eso, que convierten a las asociaciones civiles o a las fundaciones en pues en un gran negocio. Y la Fundación Conde de Valenciana, aquí mismo lo pusimos a la mesa, los datos duros que conseguimos en esta investigación, pues tan solo en 2022 tenía unos ingresos superiores a los 600 millones de pesos. Y no es una empresa, es una asociación civil supuestamente sin fines de lucro. Entonces, más bien es como enfocarnos en que cuál es el trabajo del periodista. Primero, buscar la verdad con honestidad, con independencia y además siempre respondiendo a la sociedad, porque nosotros nos debemos a la gente. ¿Por qué es de interés público el tema de las asociaciones y fundaciones? Porque cada vez que una fundación recibe donativos o que ella misma ingresa pues estas millonadas, porque no se puede llamar de otra manera, esta Fundación Conde de Valenciana es multimillonaria, estamos hablando de ingresos de más de 600 millones cada año que facturan, pues es una pérdida para el erario de la nación. ¿Y por qué es una pérdida? Porque, bueno, los donativos que reciben son deducibles al 100% de los impuestos. Es decir, empresas, grandes empresas, crean sus propias fundaciones o donan a otras fundaciones para no pagar esos impuestos al gobierno. Y las fundaciones tampoco pagan por sus servicios, o sea, operan como empresa. Es como este dicho de que se mueve como pato, grazna como pato, es un pato, ¿no? Entonces aquí es una empresa, pero está bajo la fachada de fundación para evitar muchos temas, tanto de fiscalización como de rendición de cuentas, pero al mismo tiempo como de pago de impuestos. Entonces, ahí el primer punto de interés público. Segundo punto, ¿qué hacen con este dinero? Porque dicen que apoyan a la sociedad, ¿no? Y que uno de los objetivos más importantes es brindar estas cirugías a los pacientes de forma gratuita. Y nosotros demostramos que en 2022, pero podríamos hacer una revisión de muchos más años hacia atrás, porque tengo los archivos contables de varios años de esta fundación, podríamos hacer una cronología histórica, pero al menos en 2022 solamente realizaron 75 cirugías gratuitas y en realidad ninguna de ellas fue puesta por la fundación. Se pagaron con los donativos que recibe. Entonces, la fundación nunca perdió. Pero, ¿qué pasó con el órgano de gobierno? El órgano de gobierno obtuvo más de 5 millones de pesos y entre los beneficiarios está el propio rector Enrique Graue, obteniendo 103,000, una transferencia de más de 103,000 pesos directamente a su cuenta privada. Entonces, ¿por qué no hablar de eso? Porque eso no les conviene, ¿no? Entonces, todas estas campañas que vamos a ver, primero, no nos sorprenden porque dentro del periodismo de investigación nosotros tenemos un análisis de riesgo. Y entre los riesgos, y esto está plenamente estudiado por los teóricos del periodismo, uno de los riesgos a los que constantemente es sometido el periodista de investigación es justamente las campañas de desprestigio.
tratar de deslegitimar el trabajo del periodista en vez de revisar el trabajo periodístico que está presentando, para con ello crear una cortina de humo y que no se vea el fondo, ¿no? Entonces, estos opinadores le dicen a la sociedad, no, lo importante no es revisar la fundación, lo importante es decirle a este periodista malandrín, ¿no? Entonces, pues ya, o sea, ¿para qué entramos en esta discusión que nos lleva justo al terreno que ellos quieren, que es no visualizar el fondo? Y el fondo es la información dura. Y además hay que recordar, en la conferencia de prensa del presidente López Obrador, no solo se planteó el caso de la Fundación Conde de Valenciana, se planteó todo lo referente al Centro Fox de Vicente Fox Quesada, del cual también ya hablamos aquí, Vicente, de cómo este Centro Fox, pues uno de sus labores altruistas era un día, el día de ser presidente, ¿no? Y que está dedicado a niños de primaria a preparatoria, donde se les muestra cómo tuvimos un gran presidente, según el Centro Fox, por supuesto, que fue Vicente Fox, ¿no? Un culto al ego a este personaje que pues podríamos hacer una caracterización, no es el momento para decir pues todo lo malo que implicó su gobierno para nosotros, para la mayoría de los mexicanos, empezando porque él no gobernó este país, sino que lo gobernaron tanto Francisco Gil Díaz como Marta Sagún. También hablamos de la Fundación Vamos México de Marta Sagún, hablamos de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad cuando nos referimos a que asociaciones civiles y fundaciones mandan su dinero a paraísos fiscales. Específicamente nos estábamos refiriendo a Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, que mandó varios millones de pesos a Suiza, al Credit Suisse, ¿no? Este banco predilecto de algunos políticos corruptos como los Salinas de Gortari. También nos referimos a la fundación de Margarita Zavala. Entonces, al final, sí salen en esta supuesta defensa del rector, pero en el fondo lo que no quieren es que se visibilice todo lo demás, empezando por la Fundación Conde de Valenciana, pero acabando también con esas otras fundaciones y asociaciones civiles que no hacen un trabajo altruista, que hacen un gran negocio a costa del erario de la nación. Ese dinero debía de entrar a la bolsa, a la hacienda pública, para que pueda haber medicinas, para que pueda haber educación pública, para que pueda construirse otra parte de la refinería Dos Bocas, para que pueda destinarse al aeropuerto, para que pueda destinarse a fertilizantes gratuitos, a cualquier cantidad de temas que atiende el gobierno federal, pero no se destina a eso porque se lo quedan las fundaciones. Y ese es el fondo, Vicente, que nosotros mismos deberíamos de darle mucho mayor peso al otro, porque lo otro es caer en su juego, y a mí me parece que eso es injusto para la sociedad, porque entonces ya no vemos lo importante. ¿Cómo ves, Miguel, como director de la revista, estos ataques? Y pues creo que lo dice bien Nancy, porque no solamente, por cierto, no solamente es Carlos Marín, este personaje, periodista de larga cola que le pisen, sino es el propio Enrique Graue, que con un comunicado de la UNAM habla de medios de dudosa reputación, de una campaña para lastimar a la UNAM. Luego se monta un posicionamiento en defensa de Enrique Graue y la UNAM después de ese comunicado. En fin, creo que a eso súmale la visita de Graue a Palacio Nacional hace un par de días. Están muy nerviosos, así lo percibo, pero como director de la revista Contralínea, ¿cómo ves la situación, Miguel? Primero déjame comentarte que conozco este trabajo que está haciendo Nancy, y ella logró en sus investigaciones obtener la información de las cuentas contables, de las finanzas de muchas asociaciones civiles y fundaciones. Y eso ha puesto nervioso a muchos, porque están violando
la mayoría de ellas, la legalidad, la ley en la materia, están violando las reglamentaciones. Por ejemplo, como estas asociaciones civiles y fundaciones se sustentan en las donaciones, mucho de este recurso no se utiliza para el altruismo, se utiliza para triangular dinero a empresas, para beneficio propio mediante sueldos. Por ejemplo, algo que dicen la reglamentación en la materia, que no puedes utilizar más del 10% de los ingresos que llegan a estas asociaciones civiles y fundaciones como donativos para pagar salarios. Y bueno, hemos encontrado que algunas pagan, que utilizan esos recursos para el 80% para pagar salarios. Eso no es posible. Y entonces vemos a personajes como Claudio X, como este empresario que está al frente de Teletón, que también estuvo asociado con Claudio X, como es María Amparo Casar, con salarios que oscilan entre los 350,000 y 400,000 pesos mensuales, Vicente, de estas asociaciones civiles. Ahí están violando las leyes. Este monto que decía Nancy Flores, que se destinó de esta fundación al rector de la Universidad Nacional, bueno, pues también que se explique. Pero además hay algo bien importante, Vicente. Antes de publicar, nosotros, por principios éticos y de responsabilidad profesional, buscamos a los actores de los cuales estamos investigando. Y Nancy, por la práctica cotidiana que hacemos aquí, en Contralínea, buscó a la Universidad Nacional, les dijo de lo que se trataba, les dijo, tengo la información contable de la Fundación Valenciana, voy a publicar todos los movimientos de dinero que hacen ahí. Y bueno, pues la universidad guarda silencio. Es la práctica de políticos, funcionarios públicos, empresarios, guardar silencio. En su oportunidad, yo te diría como otro ejemplo, yo busqué a Claudio X González antes de dar a conocer todo aquel expediente gigantesco que se ordenó en el gobierno de Peña Nieto y que habla de todo, lo investigaron hasta por debajo de las piedras. Entonces, antes de eso, en 3 ocasiones traté de hablar con Claudio X y no quiso. Entonces, después de que uno publica, vienen las reacciones. Y ya entrando en esta materia del trabajo mismo de Nancy, de la Fundación Valenciana, del rector y de la Universidad Nacional, nosotros respetamos, queremos a la Universidad Nacional, somos Nancy y yo profesores de la Universidad Nacional, sabemos la relevancia como institución académica, no solo para México, sino para Latinoamérica. Muchos perseguidos en gobiernos dictatoriales de América Latina se han refugiado, han venido a la Universidad Nacional y han tenido cabida. La Universidad Nacional como institución pública no le cuesta a ningún estudiante pagar sus licenciaturas, sus maestrías, sus doctorados. Esto es valiosísimo, pero esto no nos lo regala Graue, Vicente. Esto está financiado con dinero público, del presupuesto público. Es dinero de todos los mexicanos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer los periodistas en vez de que nos estén criticando? Pues que se pongan a investigar lo que hay en la Universidad Nacional. ¿Por qué? Porque maneja millones y millones de pesos. Y me parece que todas las instituciones, sean autónomas, institucionales, deben de ser investigadas si tienen dinero público para ver si es bien manejado. Y aquí encontramos que el principal responsable de la Universidad Nacional, que es el rector Enrique Graue, pues se da tiempo, además de dirigir el destino de cientos de miles de estudiantes académicos y trabajadores administrativos en su trabajo, se da tiempo para tener fundaciones de esta naturaleza y manejarlas como negocios privados. Esa es la conclusión que yo tengo en torno a la Fundación Valenciana. ¿Por qué? Pues porque Nancy encuentra que tiene un guardadito, que tiene un fondo de 600 millones de pesos, que cobró casi 300 millones por operaciones, que tiene sus consultorios en lugares tan exclusivos como Polanco, como no sé si es, Nancy que me corregirá, no sé si es San Ángel o Pedregal. Dices, a ver, si hace altruismo, ¿qué hace con oficinas, consultorios en estas áreas de altísima plusvalía? Tendría que estar en Nezahualcóyotl, en Ecatepec, en zonas, en Iztapalapa, en zonas de pobreza, Vicente, y no cobrar. ¿Cómo cobra el servicio que da? Pues no para eso son los donativos.
Entonces, desde una posición de poder como es la Universidad Nacional, un poder real, fáctico, el rector enojado y preocupado, pero no por la investigación, Vicente. ¿Cuándo sacan su carta esta con los abajo firmantes? La sacan en el momento que llevamos las preguntas a la conferencia matutina del presidente, como lo hacemos con todos los trabajos que hacemos. Queremos una respuesta del presidente y él dice que propone a Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y propone al SAT para que investiguen los fondos que tiene esta fundación y si están siendo bien utilizados. Y eso es lo que le preocupa al rector Grau, una investigación de esta naturaleza. Y entonces reaccionan y sale a buscar las firmas de trabajadores que él manda, porque finalmente los directores de facultades y otras áreas universitarias responden a lo que pide el rector y aceptan firmar esto. Que lean, yo no sé si todos los directores de las facultades leyeron el trabajo de Nancy Flores, pero genera sospechas, dudas. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Dar a conocer la información. Toca a ellos hacer el análisis. Y entonces, ¿qué hace el rector? Saca una carta con los abajo firmantes. Después pide a todos este grupo de periodistas, como ya lo señalaste, Riva Palacio, Marín y el mismo Loret de Mola, que salgan en defensa de la Universidad Nacional. Si no, nadie está atacando a la Universidad Nacional. Nosotros no la atacamos porque no solo no la atacamos, trabajamos en la Universidad Nacional porque somos profesores. Creo que además, sí. Y creo que esto abre la posibilidad para la reflexión desde nuestra trinchera periodística de lo que hemos platicado en diferentes ocasiones, Nancy, ¿no? Que en el ruido hay que responder con los papeles, con las pruebas, con investigación. Y eso es lo que creo que aquí tumba cualquier intento de control de daños o cualquier intento de ataque sin fundamento, sin ton ni son, contra los que dan a conocer la información, en el caso de ustedes, con los que la ayudamos a difundir. Y bueno, creo que aquí queda claro que hay diferencias entre lo que se está haciendo de una trinchera y lo que se hace de otra. Nancy, lo hemos platicado ¿cuántas veces? Pues sí, Vicente, hemos platicado muchas veces de esto y yo nada más destacar de esta parte que mencionaba Miguel, que primero ni siquiera se estaba hablando de la Universidad Nacional Autónoma de México, se estaba hablando de una fundación privada que es Conde de Valenciana. Segundo, que cuando dicen que son medios poco éticos, pues la verdad es que Contralínea no se pone el saco, porque en Contralínea sí tenemos muy claro cuáles son los principios éticos de la búsqueda de la verdad, la responsabilidad social, la independencia y la honestidad. Y este es un trabajo muy honesto. Y si tú ves en la primer carta que publica el rector de forma independiente y que de hecho tiene los logotipos de la Fundación Conde de Valenciana, no de la Universidad Nacional Autónoma de México, porque contesta como presidente de la fundación, pues él supuestamente está puntualizando algunas cosas, ¿no? Dice primero que la Fundación Conde de Valenciana es una institución de asistencia privada sin fines de lucro, bajo regulación y supervisión de la Junta de Asistencia Privada del Gobierno de la Ciudad de México y tiene por objeto brindar servicios médicos oftalmológicos a la población que lo requiera. Aquí él ya no se refiere a la población pobre, que es supuestamente su objeto social, ¿no? Con lo cual se justifica que sea una asociación civil sin fines de lucro y no una empresa. Él ya no pone eso porque mi reportaje tiene razón. Es un negocio muy lucrativo con estas 3 sedes en zonas residenciales de súper lujo, que ya mencionaba Miguel, nada más para puntualizar, una de ellas en el ABC Santa Fe, la otra en el San Angelín, de aquí de Río Churubusco, donde está la Torre Mítica, que es una zona, pues sí, ya con mucha plusvalía,
que vino a, pues prácticamente desaparecer al pueblo de Joco en la Benito Juárez. Y la otra, también sede muy exclusiva y muy, pues muy lujosa, es justamente la de Polanco, ¿no? Y además de esa tiene una sede en el centro de la Ciudad de México, otra en Guerrero, en Ometepec, y otra en Tlaxcala. Estas últimas tres son las que dedican a la población pobre. Y por eso yo te decía, hay un fenómeno de segregación, Vicente, donde las personas, por su condición de pobreza, van, si están en la Ciudad de México, a la clínica del centro, porque en la clínica del centro las consultas valen 250 pesos. Si quieren ir al San Angelín, al Polanco o al de Santa Fe, allá la misma consulta, exactamente la misma consulta, les vale 1,300 pesos. Entonces la gente, por pura lógica económica, porque no les alcanza el dinero, van a esta clínica del centro. Entonces él ya habla de para la población que lo requiera, es decir, ricos y pobres. Los ricos van a estas sedes, las tres que mencionábamos, en zonas lujosas. Segundo punto, dice, la fundación cuenta con distintos establecimientos de atención médico-quirúrgica situados en el centro de la Ciudad de México y Santa Fe, Ometepec, Guerrero y Tlaxcala, y con consultorios oftalmológicos para apoyar la atención integral en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán, en el Hospital San Angelín y en la Cruz Roja Mexicana. Entre ellos, anualmente realizan más de 355,000 consultas médicas, 34,000 cirugías y procedimientos menores y 92,000 estudios auxiliares para el diagnóstico. Hasta la fecha suman ya millones de mexicanos beneficiados con estos servicios. Vuelve a lo mismo, ya no dice mexicanos pobres. ¿Por qué? Porque saben que sus servicios en estos hospitales muy lujosos de Polanco, de Santa Fe y de San Angelín no van los mexicanos pobres. En el número 3 dice, los recursos de la Fundación Conde de Valenciana provienen de cuotas de recuperación aportadas por pacientes de acuerdo a sus condiciones socioeconómicas. Ya vimos que en unos lados vale 1,300 la consulta, en otros vale 250 pesos, y de distintos donativos de personas que desean contribuir a la labor asistencial que presta la institución. Eso viene en la nota, o sea, estas consultas y las operaciones les generaron ingresos por 600 millones de pesos. Y además tienen, pues sí, estos donativos que fueron como un poco más de 1 millón de pesos, de los cuales 750,000 pesos destinaron a 75 operaciones para personas en situación de pobreza. Número 4, dice, el presupuesto anual de ingresos y egresos destinado a estas labores es determinado por los miembros del patronato a propuesta de los funcionarios administrativos de la Fundación y es enviado anualmente a la Junta de Asistencia Privada para su conocimiento y aprobación. Ahí no descalifica ni se refiere a nada del trabajo periodístico. 5. Las reservas económicas e inversiones destinadas a nuevos proyectos y actualización de tecnología médica están autorizadas por la Junta de Asistencia Privada del Gobierno de la Ciudad de México y depositadas en instrumentos financieros del gobierno federal. Nosotros reportamos que destinaron 115 millones de pesos a fondos de inversión gubernamentales, los bondes y otro que ahorita no recuerdo su nombre, pero ahí está. O sea, él mismo se refiere a esto. Sí meten el dinero a estos fondos de inversión, como lo dice el reportaje. Y luego dice, las inversiones en moneda extranjera se destinan para la adquisición de equipos, por lo que es absolutamente falso que exista algún tipo de especulación, como que se ha pretendido insinuar. Nosotros en el reportaje nunca hablamos de inversiones en moneda extranjera, hablamos de inversiones en fondos de inversión del gobierno, como son los bondes, y eso sí es especulación financiera. Claro, es un tipo de especulación financiera con bajo riesgo, pero al final del día es especulación financiera y eso te lleva a que generas lucro. Y además dijimos, por esta especulación financiera obtuvieron intereses por 13 millones de pesos, porque invirtieron 115 millones de pesos solo en 2022.
6 dice, mi función como presidente del patronato se limita a la coordinación de las reuniones periódicas para supervisar la marcha de la institución. Dichas reuniones suceden con el resto de los patronos, quienes se distinguen por su intachable honorabilidad. No desempeño ninguna función administrativa dentro de la fundación. Entonces, ¿por qué le pagaron 113,000 pesos y por qué él mismo no se refiere a esos 103,000 pesos que nosotros dimos a conocer? Nada de eso, a nada de eso se refiere el rector. Luego dice 7, los estados financieros de la fundación son auditados anualmente por despachos externos reconocidos y se presentan ante la Junta de Asistencia Privada del Gobierno de la Ciudad de México. Todos los ingresos gravables se cubren puntualmente ante el SAT conforme a leyes y reglamentos en la materia y, por supuesto, pueden ser objeto de revisión de parte de las autoridades hacendarias. Si tú te fijas, ahí acaba el comunicado. Si tú te fijas, Vicente, en ningún momento dice que la información sea falsa. Nunca se refiere específicamente a datos duros y la nota es muy puntual en cada uno de los datos. Se dan montos específicos y precisos de a dónde fue el dinero. ¿Por qué él no puede decir que esto es falso? Porque sabe que esa documentación es su propia documentación, es documentación interna de la fundación, de sus propios archivos contables donde se da cuenta todo esto. Entonces, así como puntualmente está todo el reportaje, ¿por qué no él puntualmente se refiere a eso? No, pues porque a él lo que le interesa es decir que esto es una campaña de desprestigio y que esto forma parte de una, ya hasta ahora lo llaman guerra negra y no sé qué. Pues no, o sea, yo estoy revisando muchas asociaciones y fundaciones, entre ellas la Fundación Conde de Valenciana, pero también ya hablamos del Centro Fox, hablamos de Vamos México, hablamos de Mexicanos contra la Corrupción, hablamos de la Fundación Maelba, hablamos de la Fundación Calus, sigo investigando también a la Fundación de Alejandro Martí, voy a traer información de la Cruz Roja Mexicana, voy a traer de la Fundación Checo Pérez, voy a traer información, espero que me alcance la vida pues para sacar tanta información que tengo, pero traemos información de la Fundación de Margarita Zavala, de Felipe Calderón. Entonces, ¿cuál campaña negra? Estamos revisando a todas las fundaciones y asociaciones civiles. Entonces, que no vengan a decir que es una campaña contra la UNAM, porque eso no es cierto, Vicente. Fíjate que en el caso del rector Enrique Graue, regresando a este tema de hacerlo ver como un tema de la UNAM, no de él, percibo o cobardía o gran soberbia. Yo soy la UNAM. Si me pegan a mí, le pegan a la UNAM, o de plano verse acorralado y usar a la UNAM como escudo, Miguel. Pero cualquiera que sea el caso, es de llamar la atención y que debe de servir para el análisis, porque se viene también la elección muy pronto de rector ahí en la máxima casa de estudios de nuestro país y bueno, no creo que vaya a estar alejado de la controversia y la polémica ese proceso. Fíjate, Vicente, que yo no le llamaría ni soberbia ni cobardía, yo le llamaría preocupación, yo le llamaría, pero no tanto por lo que se publicó, sino porque cuando el presidente dice que va a pedirle a la UIF y al SAT que investiguen, el rector se preocupa porque estos dos órganos de Hacienda, pues tienen gente especializada, auditores, y van a meterse a revisar, o tendrían que meterse a revisar el presupuesto con el cual la Universidad Nacional opera cada año. Y ahí van a encontrar este tipo de cosas. Que investiguen la universidad, el gasto público de la universidad, y que investiguen esta fundación si está pegada a las leyes y a los reglamentos que regulan la función de asociaciones civiles y de fundaciones. Porque, como bien sabes, se ha explicado aquí,
no pagan impuestos, esa es una de las condiciones. Entonces les permite no pagar impuestos, evadir al fisco, pero porque el recurso se utiliza para un bien social, en este caso el altruismo, pues que se ocupe en eso, pero aquí vemos que se cobran todos los servicios en el caso de la fundación. La preocupación del rector no es tanto con Contralínea o con los otros medios de comunicación que han publicado las cuentas personalísimas del rector, como es Universal, Contrarréplica, alguien más me falta. Bueno, son varios medios los que han publicado. Entonces, ahí pues tendrían que contestar, ¿por qué no dan la cara y responden a esto si es que la información es equivocada? Pues nosotros, por ética profesional, buscamos al rector a través de su área de comunicación para que dieran una explicación de esto, de la fundación, y entonces pudiera publicarse en el mismo espacio y en el mismo momento la versión del doctor Graue. No quisieron, Vicente, seguimos en espera, como dice Nancy Flores, de una explicación. ¿Qué es el trabajo del periodismo? Yo creo que los periodistas, los columnistas, opinadores y hasta académicos o gente que está defendiendo a la Universidad Nacional, está bien que defiendan a la universidad, pero solamente que pidan explicación del manejo de estos recursos. Es algo elemental. Donde haya dinero público, la prensa debe de investigar qué queja tenemos, puras descalificaciones, puros adjetivos, pero que descalifiquen la información, tanto de lo de Brad como de la Fundación, como lo de la UNAM. No es primera vez que escribimos sobre la Universidad Nacional, hemos escrito y hemos investigado muchos temas que tienen que ver con la universidad y hemos siempre buscado la respuesta. Yo te contaría una anécdota, pero no creo que tengamos tiempo, en donde yo hablé con el rector Graue de una investigación que realicé. Bueno, te lo digo muy rápido. ¿Sí tenemos tiempo, Vicente? Adelante, Miguel, adelante. Fíjate que un informe de la auditoría del órgano de control de la Universidad Nacional hace tiempo, en su primer periodo al frente de la Universidad Nacional, revelaba que había mal manejo del presupuesto público de la propia universidad, Vicente. Yo tuve acceso a ese expediente que elaboró el órgano de control interno de la Universidad Nacional. Con esa información era sobre la gestión del anterior rector, que es priista y que fue secretario de salud en el gobierno de Peña Nieto y que fue promotor de campañas, etcétera, etcétera. Bien. Busqué al rector Graue para que me dijera sobre ese expediente y tuve la oportunidad de preguntarle. Y él dijo que se iba a dar una respuesta al manejo de toda esa, al manejo de ese dinero y que pues, era un documento interno, o sea que no podían negar lo que se decía ahí. Es decir, hemos trabajado, hemos investigado a la Universidad Nacional y lo sabe Graue porque con él hablé en aquella ocasión. ¿Por qué en esta ocasión, en este momento, no quiso dar la cara y dar una explicación de la Fundación Valenciana? ¿Quién mencionaba a esta fundación y menos que el rector que maneja, te digo, la educación de cientos de miles de estudiantes, maneja una plana de miles de profesores y de miles de trabajadores administrativos, también, que se dé tiempo de estar atendiendo un negocio privado, porque eso es esa fundación? Entonces, nosotros tenemos la conciencia muy tranquila, vamos a seguir investigando a la Universidad Nacional, esté quien esté, y pues todos lo quieren encajar que porque viene la sucesión en rectoría, pues yo lo que diría que ya le tocaría ser rector a alguien de las ciencias sociales y ya dejar a los del área de medicina que han manejado el destino de la universidad los últimos 20 años, Vicente. Así es. Oye, Nancy, y precisamente sobre las investigaciones que has hecho de otras fundaciones, ¿no ha habido reacciones de Fox, de Marta Sagún, de lo que has estado investigando sobre Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y las fundaciones que la sostienen? ¿Ha habido reacciones? No, o sea, de la Fundación Vamos México, del Centro Fox, de las fundaciones de Margarita Zavala, todas esas no han tenido reacciones. Y de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, cuando les solicité una respuesta, es por esta
esta pretensión de esta asociación civil de que se censurara al presidente de la República en sus conferencias matutinas a través del Instituto Nacional de Transparencia, INAI, que defiende este mismo grupo que defendía al INE y que también defiende pues a todo lo que tiene que ver con el Poder Judicial, particularmente a la Corte de Norma Piña. Entonces, les pedí pues conocer justamente esta opinión sobre esta pretensión de censurar al presidente López Obrador, y me respondieron que era en su momento, metieron ese recurso, no se refirieron al fondo, como siempre, ¿no? Que el fondo es ese, o sea, solicitar al INAI que determine que la Asociación Civil Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad tiene derecho a lo que se conoce como los datos personales, y que el presidente no podía referirse nunca más a quien financia a Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, específicamente que no podía mostrar nunca más las facturas de que el gobierno de Estados Unidos es quien dona millones, varios millones. Ya hemos hablado aquí mismo de que son más de 117 millones de pesos los que donó el gobierno de Estados Unidos entre 2021 y 2023 a Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad. Entonces, en esta parte, y ellos se refieren así nada más al hecho de que sí recurrieron a este tema legal, que cuando el INAI les informó que este tema se había cerrado, pues ellos ya no recurrieron a ninguna otra instancia. Es una respuesta muy escueta que pueden consultar en la investigación correspondiente a esta pretensión de censurar al presidente por la vía INAI, pero es algo que yo le solicité, o sea, yo le solicité pues conocer su opinión al respecto, su versión de los hechos, pero todas las demás fundaciones, Maelba, que es de Diez Morodo, o la Fundación Carlos de Antonio del Valle Perochena, nadie de ellos ha manifestado absolutamente nada, o al menos no nos hemos enterado, o no así como la campaña que sí claramente está utilizando el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México a través pues de algunos opinadores, que pues también hay que decirlo, ya a mí me parece que es momento de no legitimar lo que no es periodismo como si fuera periodismo, y que no hay que nombrar periodistas a quienes no hacen periodismo, porque el periodismo sí es una actividad 100% ética, y si no se tiene esta vocación y tampoco esta profesionalidad, pues entonces no hay que nombrarles como si fueran periodistas. Y nada más decir, recordar, Vicente, pues que muchos de ellos ahí están sus fotos y están los videos cuando iban al besamanos de los expresidentes, ¿no? Del PRI y del PAN. Ahí se les ve abrazando, saludando a Peña Nieto, a Felipe Calderón, a Vicente Fox, algunos a Cedillo, otros más hasta les tocó la época de Carlos Salinas, ¿no? Entonces, pues, ¿de qué ética van a venir a hablarnos cuando ya estaban en el besamanos, ¿no? Buen punto, querida Nancy. Para cerrar, Miguel, ¿algún comentario, alguna reflexión, alguna opinión? Sí, mira, esto que comenta Nancy es importante. Nosotros tenemos sustentado, porque entendemos esta parte, la responsabilidad que tiene un reportero. Tenemos documentado lo que escribimos, lo confrontamos con todos los actores involucrados, o tratamos de hacerlo. Como hemos explicado aquí, no siempre se logra, pero además, a ver, la Universidad Nacional, en este caso concreto del trabajo que hizo Nancy, de la investigación de la fundación, ¿por qué salen a firmar estos desplegados funcionarios, directores de escuelas, de institutos de la Universidad Nacional, en favor del rector, si la fundación no tiene que ver con la Universidad Nacional? ¿Por qué el rector no da una explicación en vez de pedirle a todos sus empleados que firmen un documento? O sea, es incongruente, pues, hasta de origen.
este asunto, cómo lo está atendiendo el rector, que por lo que se ve es muy explosivo y está tratando de cubrirse precisamente con la propia Universidad Nacional, con toda la estructura, que nosotros sabemos, cada vez que escribimos algo de la Universidad Nacional, hay una enorme reacción de los defensores, diría yo entre comillas, de la máxima casa de estudios. Lo que deberían de defender son los principios de la Universidad Nacional, que es una escuela laica, gratuita, que es una escuela, es una institución que le ha dado cabida a los estudiantes pobres de este país y también de Latinoamérica, ha sido refugio, y que hoy en día pues es administrada también como si fuera un ente privado, y que eso es lo que debería de preocuparles. No entiendo cómo Graue puede ser rector de la máxima casa de estudios que hay en Latinoamérica, una gran institución, y al mismo tiempo tener fundaciones en donde hacen operaciones, cobran por ellas y están en las zonas más exclusivas. Es decir, convertir en un negocio privado algo que es totalmente ilegal. Es todo lo que podría yo de comentar, Vicente. Creo que vamos a cerrar con tus comentarios, Nancy, tu comentario, tu opinión, tu reflexión, y por favor comparte las trincheras de Contralínea para que la audiencia de esta mesa de investigación Contralínea sin censura pueda apoyarlos. Reiterar que el compromiso de Contralínea y nuestro compromiso como periodistas de investigación, pues es precisamente revelar estas cosas que personas en posición de poder buscan ocultar. Y queda claro que lo buscan ocultar porque de otra manera no se entiende esta furibunda campaña en nuestra contra, donde en vez de ver el fondo, que es lo importante, pues se van a atacar al mensajero, ¿no? Eso, ya te digo yo, es parte de los manuales del periodismo de investigación. Dentro del análisis de riesgos viene no solamente que pueden judicializar tu trabajo, que puedes enfrentar pues alguna serie de consecuencias, quizás hasta de riesgos físicos, ¿no? Sino también estas campañas de desprestigio. Y pues a nosotros esto no nos va a doblar, por supuesto. Primero, porque entendemos que el momento que se vive en el país también requiere de una fiscalización a todos los actores en posición de poder, muchos de ellos en posición de poder fáctico. La propia Universidad Nacional es un poder y es sujeta de fiscalización, pero lo mismo las asociaciones civiles y fundaciones que tienen incidencia en la vida pública de la sociedad, del pueblo de México, y particularmente en este caso todas aquellas que están registradas como donatarias autorizadas y que por tanto reciben dinero que debía de haberse ido al presupuesto público. Entonces nuestro compromiso es siempre con la gente, con el pueblo de México, y nosotros vamos a seguir haciendo periodismo de calidad, porque esto que señala Miguel Vadillo es fundamental tenerlo siempre en el radar. Nosotros no vamos a hablar nunca de lo que no estamos seguros y de lo que no podemos sustentar con base en documentos, en evidencias, en testimonios de personas que están cercanas a estas problemáticas sociales, y sobre todo siempre buscando también esta perspectiva de revelar informaciones que grupos de poder político, institucional, económico, poder fáctico buscan ocultar. Y el poder fáctico no solo es como algunos periodistas dicen, el crimen organizado. No, el poder fáctico también son los grupos empresariales. Ese también es un poder fáctico que tanto daño le ha hecho a nuestro país, y por supuesto que ahí vamos a estar investigando también nosotros. Entonces, decir, ese es nuestro compromiso, reiterar que vamos a continuar y que no importa que se dejen venir, pero pues que sea de uno en uno, como decía Miguel en una ocasión, pues para que vayamos contestándoles también a cada uno. Mínimo de 100 en 100, como diría Payán. No, de uno que en paz en descanse. Uno. No, que no se vengan de montón. Y lo otro, Vicente, pues es que los invitamos de verdad a leer estas investigaciones, tanto la de
Marcelo Ebrard y todo este pues entramado financiero que descubrió la unidad de inteligencia financiera, porque esa es la información que se obtuvo, es de la unidad de inteligencia financiera, y que saquen sus conclusiones a partir de la información, no de lo que escuchan dentro de este ruido que se genera para evitar que se vea el fondo, ¿no? Y también todo lo que corresponde a la Fundación Conde de Valenciana y a todas las asociaciones civiles y fundaciones que hemos revisado. Toda esta investigación está, como todas nuestras investigaciones, en www.contralinea.com.mx. Además, los invitamos a suscribirse a nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok como Contralínea, y en Spotify, iVoox y Apple Podcast como Contralínea Audio. Vicente, pues muchas gracias por el espacio y sobre todo que quede pues sí asentado que para nosotros lo importante es el fondo y no el mensajero. O sea, el fondo de esta circunstancia es revisar tanto el entramado financiero que estuvo detrás de estos departamentos lujosos en Santa Fe para la familia de Marcelo Ebrard, que conecta con contratistas de la Supervía Poniente, y el caso de la Fundación Conde de Valenciana y todas las asociaciones civiles. Ese es el fondo y en eso debemos de enfocarnos siempre las personas, porque si no acaban ganando ellos. Estos grupos de poder que buscan ocultar la información acaban ganando si entramos en su juego de estar, pues sí, como en el lodo, ¿no? Entonces, no hay que estar en el lodo, hay que revisar el fondo siempre de las cosas, y donde esté todo sustentado, vamos a poder ver que los actores a los cuales se está mencionando, pues no tienen otra salida más que decirse perseguidos políticos y víctimas de campañas de desprestigio, cuando en realidad, pues no es eso, ¿no? Mi querida Nancy, querido Miguel, pues quedamos aquí pendientes para la próxima semana con las mesas de investigación que se vengan, y por lo pronto les mando un abrazo y que pasen excelente noche. Muchas gracias por estar este viernes aquí en este espacio libre como el viento. Gracias, Nancy. Gracias, Miguel. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Y lo que viene a continuación, invitadaza de lujo para cerrar la semana con la víbora chillando.